Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Vamos a aprender un poquito acerca de la clasificación del riesgo según la ACVPR, la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar. Vamos a ver para qué es útil, cómo la utilizamos en el programa de rehabilitación cardiopulmonar y oncológica del Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE. Soy el doctor Edgar Mora Montoya, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y vamos a aprender algunas nociones básicas de esto. Lo primero es que ¿para qué estratificamos el riesgo en nuestros pacientes? Bueno, sabemos que la disminución de los factores de riesgo nos va a disminuir la posibilidad de la recurrencia de otro evento cardiovascular. Esto debería realizarse o deberíamos empezar con esta estratificación de riesgo desde las fases agudas en los programas de rehabilitación cardíaca. Asimismo, la intervención en nuestros pacientes debe realizarse desde la etapa aguda en que se nos presenta esto. Sabemos que los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular pueden ser incluso más prevalentes posterior a un evento que antes o previo a este evento. Así que vean la importancia de incidir y, por supuesto, la importancia de que estratifiquemos a nuestros pacientes de la forma adecuada y correcta. ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, se va a traducir en una reducción en la mortalidad y en la morbilidad, alcanzando valores del 21 al 34%. Y nuestros programas de rehabilitación cardíaca como tal pueden tener disminuciones en morbilidad y mortalidad de entre un 14 a un 31%. Así que es una indicación con nivel de evidencia y clase de recomendación 1A. Así que los pacientes con enfermedad cardiovascular deberían ser siempre remitidos a un programa de rehabilitación cardíaca. Cuando estratificamos a un paciente, lo que buscamos es precisamente disminuir la posibilidad o por lo menos tener las herramientas para afrontar de una mejor forma la posibilidad de que un paciente tenga un evento relacionado con su salud cardiovascular, es decir, que tenga un evento cardiovascular durante la sesión de ejercicio. Además de que vamos a tratar de disminuir la progresión de la aterosclerosis de nuestros pacientes. ¿Qué sabemos que sucede en los programas de rehabilitación cardíaca? Bueno, existe un paro cardíaco cada 116.906 horas de rehabilitación cardíaca. Esto estudiado en muchas series de programas también. Un infarto agudo del miocardio cada 219.970 horas y una muerte, una fatalidad por cada 752.365 horas de rehabilitación cardíaca. Así que podemos ver que si bien es cierto, la probabilidad de complicación es baja, tenemos que tener en cuenta que existe y para eso tenemos que estratificar de forma adecuada a nuestros pacientes para que podamos afrontar una emergencia rápidamente, de la mejor forma, con la preparación y siempre estar alertas a esto. Ahora, sabemos también que nuestros pacientes que tienen múltiples factores de riesgo van a tener un incremento de la progresión de la enfermedad y los eventos cardiovasculares. Es decir, cuanto más factores de riesgo clásicos tengan nuestros pacientes, mayor posibilidad de tener nuevos eventos y progresión de la enfermedad van a tener. Así que la estratificación del riesgo nos va a dar una información útil, una información indispensable que va a estar relacionada con el nivel de riesgo de cada uno de estos factores, es decir, la progresión que va a tener estos factores de continuar. Es clave para mantener los niveles adecuados de seguridad, es decir, nosotros cuando colocamos un sistema de monitoreo es buscando responder de la mejor forma posible con nuestros pacientes, anticipándonos ante una emergencia. Además, nos va a ayudar a que tengamos el mejor método de supervisión disponible con nuestros pacientes. Si bien es cierto, la estratificación no disminuye el riesgo de complicaciones, sí nos asegura o por lo menos trata de promover una intervención expedita, una intervención pronta durante estas complicaciones. Algo importante que ustedes tienen que tener siempre en cuenta es que las primeras sesiones son fundamentales.
normalmente lo más común, lo más usual es que los pacientes tengan las complicaciones en las primeras sesiones de ejercicio físico, es decir, en las primeras semanas o en las primeras sesiones que vayan realizando nuestros pacientes. Además, un paciente que por una u otra razón no progresa es una señal de alerta también para ver por qué no está progresando y puede ser, eleva el riesgo de una futura complicación. Es decir, paciente que no cumple la prescripción de forma adecuada va a aumentar el riesgo de mortalidad también. Así que esos pacientes que solo realizan ejercicio físico en la sesión de rehabilitación cardíaca y no lo hacen en sus casas, elevan el riesgo de complicaciones. Entonces, ¿para qué estratificamos el riesgo? Todo esto, creo que lo tenemos ya claro, tratamos de responder de una mejor forma, pero además tratamos de estratificar para modificar de la mejor forma y vamos a verlo clínicamente así. Vamos a ver un estado funcional del paciente que mediante una evaluación vamos a determinar pensando en la manifestación clínica que va a tener ese usuario del programa de rehabilitación cardíaca. Y entramos al grano directamente. Entonces, vamos a clasificar a nuestros pacientes en tres grandes grupos. Grupo de alto riesgo de complicaciones, grupo de moderado riesgo y grupo de bajo riesgo. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, en la parte superior, que encontramos la clasificación de lo que se conoce o lo que vamos a tener como un paciente de alto riesgo de complicaciones. Y son los pacientes que con solo una de estas, o pueden tener una combinación, pero con solo una de estas ya es positivo, ya es de alto riesgo, van a tener arritmias ventriculares complejas durante el ejercicio o durante la recuperación. Recuerden que muchas de ellas aparecen en la recuperación, es lo más usual que aparezca así o que tengan angina o síntomas cardiovasculares, disnea, algún poquito de dolor de cabeza, mareos en niveles bajos de esfuerzo físico, es decir, menos de 5 METs o durante la recuperación. Son pacientes de alto riesgo. Pacientes que tienen isquemia silente de alto nivel, es decir, depresiones de 2 o más milímetros de la base, de la línea base del electrocardiograma durante el ejercicio o en la recuperación, pero además respuestas hemodinámicas anormales en la prueba de esfuerzo, en el test de ejercicio, en la ergospirometría, en la caminata de 6 minutos, en la prueba de esfuerzo convencional, que pueden ser, por ejemplo, incompetencia cronotrópica, incapacidad para subir la frecuencia cardíaca o que aplanan o no tienen la capacidad de subir la presión arterial sistólica con mayor carga de trabajo o que en la recuperación presenten hipotensión inducida por el ejercicio también. Y también, cosa importante, que cambia de las guías anteriores una capacidad funcional igual o menor a 3 METs. Recordemos que las guías anteriores nos hablaban de 5 METs o por debajo de esto. Ahora lo consideramos a 3 o menos METs de esto. Otra cosa importante es que ese cateterismo, esa angioplastía complicada, ya no se toma en cuenta acá como un factor de alto riesgo de complicaciones durante las sesiones de ejercicio. Ahora, podemos también ver otras cosas que no son relacionadas al ejercicio como tal. Entonces, disfunción del ventrículo izquierdo por debajo de 35%. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, recordemos que en guías anteriores el corte para el alto riesgo era 40%, actualmente se considera un 35% como el corte para alto riesgo. Pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio, que han tenido disritmias en reposo complejas, que tienen infartos al miocardio complicados y perdón, así como les mencioné anteriormente, ¿verdad? De que el cateterismo complicado parecía no ser, pues resulta que sí, lo podemos ver aquí. El cateterismo complicado o la revascularización complicada se sigue considerando un, eh, un factor
para considerar como un paciente de alto riesgo de complicaciones durante el ejercicio. Así que es importante que lo tengamos en cuenta esto también. Por supuesto, pacientes con falla cardíaca, pacientes que tengan isquemias o síntomas sugestivos de isquemia posterior a su infarto, posterior a los eventos, también son de alto riesgo. Pacientes que tienen una depresión severa, clínica, manifiesta. La depresión es el factor de riesgo que más se relaciona con un evento a futuro. Y por supuesto, pacientes que tienen un DAI, ¿verdad? O un desfibrilador interno automático implantado, también son parte de esos pacientes de alto riesgo. Ahora, ¿cuáles son los pacientes de moderado riesgo de complicaciones durante las sesiones de ejercicio? Igual, recordemos, con solo uno de estos que tengan, puede ser una combinación, pero con solo uno es suficiente para considerarlos de moderado riesgo vascular durante las sesiones de ejercicio físico o riesgo de complicaciones durante las sesiones de ejercicio físico. Vamos a tener a pacientes que tienen angina estable, por ejemplo, o que tienen algún otro síntoma relacionado, disnea, cefalea, mareos, pero que lo hacen en niveles de actividad física que consideramos ya altos, ¿verdad? O vigorosos, 7 METs o más. Además, aquellos que tienen depresiones del segmento ST por debajo de los 2 milímetros de la línea de base durante la prueba de esfuerzo o durante la recuperación. Además, son pacientes que tienen capacidades funcionales por debajo de 5 METs. Antes, en las guías anteriores, entre los 5 y los 7 METs se mantenían estos pacientes, ahora por debajo de los 5 METs y por supuesto entre los 5 y los 3 METs. Por debajo de los 3, recordemos que son pacientes de alto riesgo de complicaciones. En cuanto a lo que son hallazgos en ecocardiográficos, bueno, vamos a encontrar una fracción de eyección que va a oscilar entre el 35 y el 49%. Por encima de esto ya va a ser clasificado como un paciente de bajo riesgo de complicaciones. Y son precisamente los que siguen aquí. Son pacientes que tienen el menor riesgo de complicaciones. Son pacientes que tienen todo lo anterior negativo. No tienen arritmias complejas, no tienen angina, tienen una respuesta hemodinámica normal, tienen una capacidad funcional igual o mayor a 7 METs, tienen una fracción de eyección por encima del 50%, no tuvieron complicaciones durante el proceso de revascularización ni durante el infarto de miocardio, no tienen arritmias complejas en reposo, no tienen falla cardíaca, no tienen signos de una isquemia residual, no tienen depresión clínica asociada también. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿tenemos todo esto? Medidas de seguridad, ¿qué es lo recomendado? Bueno, los pacientes con bajo riesgo van a tener una supervisión médica directa que va a ir de las 6 a las 18 sesiones de ejercicio o 30 días posteriores al evento o al procedimiento también. Pero nosotros lo que vamos a utilizar son esas 6 a 18 sesiones con telemetría. Pacientes de moderado riesgo, vamos a tenerlos entre 12 a 24 sesiones con telemetría y pacientes con alto riesgo van a estar durante todas las sesiones de 18 a 36 sesiones de ejercicio físico monitoreados. Espero haber aclarado algunas dudas y que tengamos claro lo que es la estratificación del riesgo. Muchas gracias por ponernos atención.